Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de algo muy importante que nos sucedió hace días atrás. Pues sí, nos sorprendió un movimiento sísmico de gran magnitud y esto a la vez pues significó que no estamos preparados para tal evento. ¿Sabes qué es un sismo? Pues un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Algunas veces estos movimientos son lentos e imperceptibles. A estos movimientos los denominamos temblores. Y en otras ocasiones estos movimientos son más bruscos, como el que nos sorprendió aquella noche. Y esto sucede porque las placas tectónicas chocan unas contra otras y llegan a romperse. De esta manera, pues ocasionan estos movimientos a los que denominamos terremotos. ¿Cómo debemos estar preparados ante un movimiento sísmico? Pues organicémonos en casa, en familia y preparemos nuestras mochilas de emergencia. Nuestras mochilas de emergencia deben contener alimento no perecible, agua, una radio pequeña a pilas, linterna, medicina, tus documentos personales y tu cubreboca. No te olvides que aún seguimos en pandemia. Y si tenemos mascotas en casa, pues ellos también necesitan de nuestra protección. Al igual, organicemos sus mochilas de emergencia con alimento no perecible, agua y tener sus correas a la mano. Otra forma de estar preparados, pues, es organizando simulacros de sismo en el que participe toda la familia, como evacuar rápidamente pero sin atropellarnos, buscar las zonas más seguras. Y también no te olvides de hacer participar a tu mascota. De esta manera todos estaremos preparados. No te olvides de realizar tu mochila de emergencia. También te tengo que hacer mención del valor del mes. Y el valor es identidad nacional y patriotismo. La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social que se corresponde en mayor o menor medida con algún país, región o comunidad política. Dicho más fácilmente, es un sentido identitario, es decir, de pertenencia, basado en la idea de la nación, es decir, en oposición a lo considerado ajeno o extranjero. La existencia de una identidad nacional supone la manifestación de ciertos sentimientos de amor, orgullo y compromiso con la comunidad política nacional. Estos sentimientos surgieron en la Edad Moderna durante el advenimiento de los Estados-nación entre el siglo XVI y el siglo XVIII. La identidad nacional forma parte de lo que algunos filósofos han denominado la comunidad imaginada, en el sentido de que los valores nacionales pueden ser abrazados por personas de muy distinta proveniencia étnica, religiosa, cultural o social, pero que hayan nacido en el mismo suelo. Es decir, que la identidad nacional se transmite a quienes nacen en la geografía de un Estado nacional y forma parte de los discursos patrios, es decir, de la retórica del nacionalismo.
Así, permite a los ciudadanos de un país tejer un imaginario común, o sea, contarse a sí mismo y a los demás una misma historia respecto a sus orígenes y a la cultura que consideran como propia. Patriotismo. El patriotismo es amor a la patria y está definida como el lugar al que una persona siente que pertenece, sea su tierra natal o no. Normalmente va ligada a la idea de país o nación. Estos sentimientos suelen incentivarse a través de numerosos símbolos que suscitan la unión de los diferentes habitantes y su país. Ejemplo de estos símbolos son el himno, la bandera nacional o héroes o conquistadores que han dado prestigio al país internacionalmente. No te olvides del valor del mes, identidad nacional y patriotismo. También te tengo que hacer mención de una fecha muy importante que celebramos este mes de julio. Es el Día de la Independencia del Perú. El 28 de julio se conmemora la proclamación de la independencia del Perú desde el año 1821. Pero la celebración de fiestas patrias va mucho más allá de recordar esta fecha. El aniversario peruano se trata del orgullo de un país, del orgullo por la cocina peruana mundialmente reconocida, por la biodiversidad, por la increíble cultura milenaria, por las razas, por los idiomas, por su gente. Y por supuesto, se celebra a las ciudades, a cada una de ellas con todo lo rico que cada una tiene para ofrecerte. Se celebra que en tan solo unas horas se puede pasar por costa, sierra y selva y disfrutar de bailes, música y tradiciones diferentes en cada región. Para los peruanos se ha vuelto una costumbre viajar por el interior del país en fiestas patrias, pero también para los turistas internacionales, ya que probablemente es una de las épocas más bonitas para hacerlo. Es mágico que en cada rincón del país se realicen diferentes actividades, pero que finalmente el espíritu de celebración es lo que importa. 28 de julio, Día de la Independencia del Perú. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de DPCC, Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica. El tema que abordaremos hoy, los derechos del niño. En el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Declaración Universal de Derechos Humanos, implícitamente incluida los derechos del niño. No obstante, se consensuó que las necesidades particulares de los niños debían ser especialmente definidas. En el año 1959, las Naciones Unidas aprobaron una Declaración de los Derechos del Niño que consistía en 10 derechos y que no constituía una obligación legal para aquellos países que la firmaran. En el año 1978, el gobierno de Polonia sometió a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la versión previsional de una convención sobre los derechos del niño. Durante el Año Internacional del Niño en 1979 se crea Equipo de Trabajo.
En 1989 se finalizó la convención y fue adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre. La convención entró en vigor en el año 1990, después de ser ratificada por 20 países. Chile firmó y suscribió la convención junto a otros 57 países el 26 de enero del año 1990. Ese mismo año es aprobada por el Congreso y promulgada como ley. Actualmente ha sido ratificada por 191 países. Solamente 2 países no la han ratificado. Los Estados Unidos, que han anunciado su intención de ratificarla, firmando oficialmente la convención, y Somalia. El derecho del niño es la facultad de hacer o exigir todo aquello que por ley la autoridad establece en favor de los niños para protegerlos del abuso. Estos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede o vulnerarlos, desconocerlos. ¿Qué son los derechos de los niños? Pues los derechos del niño o derechos de los niños son un principio de normas legales, cuyo propósito fundamental es el de proteger los intereses y las necesidades de los niños, de modo de garantizarles un amable ingreso al mundo, protegido de las ambiciones, inequidades y egoísmos que en él imperan. ¿Qué es la niñez? Se puede definir como niñez al periodo de la vida de los seres humanos que va desde el nacimiento a la adolescencia, en términos estrictos. Este es el concepto que se usa en la mayoría de los casos ordinarios. Sin embargo, jurídicamente, un niño es todo ciudadano, aunque aún no haya alcanzado la mayoría de edad, lo cual suele ubicarse en un margen entre los 18 y los 21 años, dependiendo de la legislación de cada país. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos del niño se insertan en los derechos humanos fundamentales, contemplados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Estos son los derechos mínimos de cada ser humano existente, inalienables, intransferibles, irrevocables e irrenunciables, que deberían ser preservados y cumplidos por todas las personas y todas las instituciones del mundo. De hecho, la violación de estos derechos se consideran crímenes de lesa humanidad y no proscriben jamás y son punibles en cualquier legislación existente. ¿Cuál es la importancia de los derechos? Los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, la libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. ¿Cuál es la importancia de los derechos del niño?
La universalización de estos derechos es clave en la formación de un mundo mejor, ya que atender a los niños de hoy es prever cómo pensarán los adultos de mañana. Solo atendiendo a las poblaciones infantiles vulnerables puede constituirse un mañana más equitativo. ¿Cuáles son los derechos del niño? Pues tiene derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Derecho a una protección especial que garantice el desarrollo físico, social y mental de todos los menores, tanto en condiciones normales como en situaciones adversas o crisis humanitarias. También derecho a un nombre y a una nacionalidad desde el día de su nacimiento. Derecho a la alimentación, la vivienda y la asistencia médica adecuada. También el derecho a la educación. Si los niños sufrieran alguna discapacidad o una limitación física o mental, tendrán derecho a un tratamiento especial. Los niños tienen derecho a la vida. En el artículo Derecho a la vida, derecho fundamental, se pretende mostrar a la luz de los importantes aportes que entrega las ciencias biológicas de la vida humana. Comienza desde el momento de la fecundación. Esta nueva realidad, en virtud de su condición de ser humano, tiene el derecho a que se le respete su vida y ninguna consideración de orden utilitarista o social puede justificar su eliminación. La razón de este respeto hunde sus raíces en que no hay bien superior que la vida, fundamento de todos los demás derechos, y en que nadie puede atribuirse el derecho para determinar qué vida merece ser vivida o su valor, dado que el desarrollo de un ser humano es un proceso continuo y gradual. La dimensión cuantitativa del ser ha de estar subordinada a la dimensión cualitativa u óntica que lleva grabada en virtud de su condición. También tiene el derecho a la comprensión, el amor y el buen trato, tanto de padres, tutores o responsables, como de la propia sociedad. Derecho a una educación gratuita y a actividades recreativas. Derecho a estar entre los primeros en una circunstancia adversa, como en las crisis humanitarias de cualquier índole. Derecho a la protección ante el abandono, la crueldad y la explotación. También el derecho a ser educado con espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. La Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, que define a los menores como todo ser humano menor de 18 años, contempla tres tipos de derecho: de protección, como el derecho a la vida, a la convivencia familiar o contra todo tipo de abuso, violencia o explotación laboral; de provisión, como el derecho a ciudadanos, a cuidados sanitarios, a un medio ambiente saludable o a los recursos para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; de participación, como el derecho a una identidad y nacionalidad, a recibir información o a opinar con libertad.
continuación, te invito a que veamos el siguiente video y reforcemos un poquito más nuestro tema, que está muy interesante, así que presta mucha atención. ¿Son necesarios los derechos de los niños? En la antigüedad, los niños no tenían derechos especiales. Se ha hipotetizado que en la época medieval la idea de infancia era prácticamente inexistente. Debido a la pobreza y falta de cuidados médicos, casi una tercera parte de los niños morían antes de cumplir un año y una buena parte no llegaba a la adolescencia. Por eso, aunque se les cuidaba y atendía, se consideraba a los niños como seres cuyo único propósito era sobrevivir, por lo que no había que encariñarse demasiado con ellos. Basándose en las pinturas de la época, el historiador Philippe Arrier incluso afirma que se pensaba en ellos como adultos miniatura. Quizá lo anterior sea una exageración, pero es cierto que una vez que podían hacer labores por sí mismos, era común que los niños trabajaran como sirvientes en las casas de personas con más dinero o empezaran a ejercer algún oficio, como aún ocurre hoy cuando hay necesidad económica. En cuanto a la educación, pues no existía la escuela. Durante casi toda la Edad Media, lo que aprendían los niños era lo que les enseñaban en su casa. Fue hasta el año 1100 que se fundaron las primeras universidades y los ricos y los nobles mandaban a sus hijos ahí a partir de los 13 años, pero solo a los hombres. Las niñas no tenían por qué estudiar. Fue hasta el siglo XVII que los niños se volvieron objeto de atención especial. El filósofo John Locke decía que venimos al mundo con la mente como una tabula rasa o como un pizarrón en blanco, por lo que las experiencias de la infancia son determinantes. Inspirado por Locke, Jean-Jacques Rousseau escribió un libro llamado Emilio, donde proponía que los niños fueran educados según sus propios intereses y de acuerdo con su curiosidad por la naturaleza. Iba cambiando la idea que se tenía de los niños. La naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y asistidos. Pero no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando la activista Eglantine Jebb, fundadora de Save the Children, viendo el hambre y maltratos que sufrían los niños, redactó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y presionó a la Sociedad de las Naciones para que la adoptara. Gracias a su bien ganada reputación y apoyo internacional, fue ratificada en 1924. Esta declaración tenía 5 principios y fue la base de la actual Declaración de los Derechos del Niño, que tiene 10 principios, los cuales te presentamos resumidos. 1. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u opiniones políticas. 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable. 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 4. El niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos. 5. El niño con algún impedimento debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 6. El niño necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones. Este nos gusta. 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. En ningún caso se le dedicará a ocupación que pueda perjudicar su salud o su educación. 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial o religiosa. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal.
Estos derechos son garantizados por un tratado internacional llamado la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por todos los miembros de las Naciones Unidas, excepto un país. Como ves, los derechos de los niños no han sido reconocidos siempre ni en todos lados. Aún hay lugares donde la explotación infantil continúa. Niños y niñas que trabajan en minas, arrastrándose en túneles donde los adultos no caben. Otros que son secuestrados y vendidos y muchos, muchos más que sufren hambre. Por eso es necesario declarar y garantizar sus derechos para tener un futuro de mayor armonía y un presente donde todos los niños puedan disfrutar de salud, aprendizaje y diversión. Ah, y por cierto, ¡feliz Día del Niño! Un tema súper interesante, los derechos del niño. Sé que has estado muy atento, ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Los derechos del niño se insertan en los derechos humanos. Los derechos del niño se insertan en los derechos humanos. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. El niño tiene derecho a una educación y a actividades recreativas. El niño tiene derecho a una educación y a actividades recreativas. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. El niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad. El niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La niñez abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia. La niñez abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia. ¿Será verdadero o falso? Pues esto también es verdadero. Continuemos. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un niño jurídicamente? ¿Qué es un niño jurídicamente? Un niño jurídicamente es todo ciudadano, aunque no haya alcanzado la mayoría de edad. Siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona. ¿En qué margen se ubica la niñez? ¿En qué margen se ubica la niñez? Pues se ubica entre los 18 y 21 años, dependiendo de la legislación de cada país. ¿Cómo se define la niñez? ¿Cómo se define la niñez? Pues la niñez se define al periodo de la vida de los seres humanos. No te olvides de realizar tu mochila de emergencia y de esta manera estar preparado ante un movimiento sísmico.
También recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. Y muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho.